Agradecemos al Señor por tantas cosas que hizo el año pasado, ¿no? Hoy es nuestro primer culto de este año nuevo. Agradecemos a Dios por su infinita fidelidad con nosotros, con los altos y bajos que tuvimos. Tome asiento, por favor. Agradecemos al Señor por todo eso que Él hizo con nosotros. A pesar de nuestras crisis, a pesar de nuestras dificultades que tuvimos y vivimos en el 2022, Dios estuvo con nosotros. Amén. ¿Lo estuvo con nosotros en pandemia? Así que podemos seguir confiando en un Dios que está con nosotros. No nos prometió que todo iba a ser camino de rosas, que todo iba a ser lindo, que todo iba a ser bonito, no así. Pero siempre dijo, voy a estar contigo. Y a veces se ha hecho difícil el caminar. Y a veces se ha hecho cansador el caminar. A veces hemos llorado. Pero ¿sabe? Cuando uno mira para atrás y se sienta aquí en la iglesia, uno dice, ¿sabes qué? A pesar de todo, el Señor ha sido fiel y ha estado con nosotros. Saludamos a todos los hermanos que están también conectados. Algunos desde la playa pusieron ahí, dijeron, qué lindo estar en el culto y en la playa. No, algunos hermanos se van a vivir a la playa como 2 meses. Así que están ahí disfrutando también del culto, a pesar del tiempo de descanso. Nuestro pastor Lorenzo decía, no hay vacaciones espirituales. A donde uno vaya tiene que congregarse, a donde uno vaya siempre buscar una iglesia, siempre estar ahí pendiente de las cosas del Señor. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que es importante, que es necesario, que a veces no es un tema tan así como estimulante en el sentido de decir como una bendición, una palabra del Señor, una palabra de prosperidad, pero es una palabra siempre necesaria y es bíblica. Y como es bíblica, el apóstol nos dice, cuando enseñen de la Escritura, enseñen todo lo que está en la Escritura. Y esto es una palabra que nos va a desafiar durante todo el año a tener cuidado con ciertas cosas, a tener cuidado con algunas actitudes o algunas maneras en las cuales nosotros a veces caemos, somos parte de esto y a veces nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, pero Dios nos dice, tengan cuidado con estas cosas. Gracias, hermano Luis. Quiero compartirles un tema que se llama Una fe a mi manera. ¿Ya? Esto es parecido a un himno clásico, una salmodía que inventó Frank Sinatra. Él cantaba, voy a hacer cosas, pero las voy a hacer a mi manera. Y hoy quiero hablarles sobre una fe a mi manera. Y quiero que abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, en los versículos 1 y en la primera parte del versículo 2. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 y la primera parte del 2. Dice la palabra del Señor, también debes saber esto. Es decir, el apóstol le está diciendo, en este caso a Timoteo, mira, hay muchas cosas espirituales que son importantes, pero también lo que voy a hablar contigo ahora en estos puntos son cosas importantes para la vida espiritual. Y entonces Pablo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en el primer punto que el apóstol está exponiendo sobre los días peligrosos se refiere a las personas, a la sociedad, y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Señor, queremos que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Este es un tema importante y es un tema necesario, es un tema tan importante que Pablo se lo expone a Timoteo y le dice, también esto es importante. Todas las cosas relacionadas con la vida espiritual son importantes y son necesarias, pero esto también tenemos que considerarlo en nuestra vida espiritual. Así que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, amonesta en nuestros corazones, corrígenos en lo que tengamos que ser corregidos y por sobre todo permítenos poder poner en práctica aquellas cosas que tú has de hablar y ministrar a nuestras vidas hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La sociedad que tenía el apóstol Pablo y la sociedad que tenían los discípulos en general y los creyentes de la primera iglesia primitiva, esa que estaba recién comenzando después de que Jesucristo volviera al cielo, esos inicios de la iglesia que se conocen como la iglesia primitiva son totalmente diferentes a la sociedad
o a la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Cuando el apóstol le dice tengan cuidado y hagan estas cosas, ellos tenían unas ciertas cosas que vivían en medio de su sociedad que les hacía entender cuál era el cuidado que debían tener. Y cuando nosotros leemos la misma porción de la Escritura y la aplicamos en nuestra realidad, nosotros sabemos que Dios a veces nos está diciendo ten cuidado de estas cosas y nosotros vamos entendiendo cuáles son aquellas cosas. Así que hoy nos encontramos con una sociedad que en términos generales se conocen como una sociedad postmodernista. Hace muchos años atrás se decía estamos viviendo en la época de la modernidad y todo era moderno, aunque obviamente para nosotros todas esas cosas son antiguas, pero ellos vivían en una época que se llamaba la época de la modernidad, donde todos estaban aprendiendo a tener unas ideas y pensamientos que los unían y que estaban permitiéndoles poder crecer y avanzar en la vida, en la sociedad, en los aspectos religiosos, en los aspectos de gobernaciones y en los aspectos que tienen que ver con la política, y todo tenía una forma de trabajarse donde todos estaban buscando una verdad que los pudiera guiar, una forma de trabajar juntos para que pudiesen trabajar juntos y una forma de avanzar juntos para poder alcanzar metas y objetivos. Eso fue en la época de la modernidad. Y después de eso viene otra época que se llama la época del postmodernismo, de la época donde está posterior a ese tiempo que se le llamaba la modernidad. Y esta nueva forma de pensar ya no tiene que ver con busquemos una verdad para seguirla. No busca el objetivo de trabajemos juntos para poder alcanzar metas y alcanzar cosas juntos. Una de las características principales, son muchas, no vamos a hablar todas de ellas, pero una de las características principales de la posmodernidad es que propone la desconstrucción. Es decir, lo que habían construido en la época anterior, en la época de la modernidad, todo lo que se había construido hay que sacarlo, hay que desconstruirlo, hay que sacar todas esas ideas y pensamientos y básicamente lo que se busca es desconstruir o sacar o anular los conceptos valóricos que existían. Por ejemplo, siempre en Chile hemos respetado a nuestras autoridades, sean carabineros, sean PDI, sean militares. Cuando hay alguien, uno dice, bueno, están ahí por algo y nosotros tenemos que hacer caso. Eso siempre ha sido así en nuestra historia. Pero ahora viene la época donde todo se critica y todo se relativiza y se empieza a decir, mira, pero es que ellos también hacen esto y hacen un montón de cosas. Y lo que busca eso es quitar el valor a la autoridad. Es decir, ¿han habido más malos elementos en Carabineros? Por supuesto que sí, como en todas las cosas que están en la vida. Pero se quiere sacar toda la institucionalidad y volver a hacerla de nuevo y hacerla como nosotros creemos que es mejor. O sea, nosotros la sociedad decimos, queremos que ustedes que nos cuidan hagan las cosas como nosotros queremos que sean, no como ustedes quieren hacerlas. Y lo que va haciendo el posmodernismo es buscar una forma donde nuestro pensamiento vaya generando leyes, gobiernos, formas de creer, formas de ver la vida como yo quiero. Como dijo el salmista Frank Sinatra, a mi manera, como yo quiera. Lo voy a hacer a mi manera. Y la Escritura nos enseña otra cosa. La palabra nos habla de otros valores, de otra forma de ver la vida y de ver cómo debiera ser nuestra vida espiritual. Cuando se empieza a cuestionar la fe y se empieza a cuestionar los valores del cristianismo, uno por lo general tiene dudas, se plantea ciertas situaciones cuando uno dice, no sé si esto está bien o esto está mal, respecto a la fe en general. Y uno empieza a cuestionar. Hoy en día nuestra estadística dice que existe mucha más gente que está creyendo en algo, pero sin saber qué es ese algo. Le preguntas, ¿son evangélicos, son católicos, no sé, son musulmanes, son de alguna religión? Y ellos están diciendo sí, un poco. Muchos evangélicos siguen teniendo la misma fe evangélica y con los mismos fundamentos que han tenido toda la vida, pero sus hijos dicen en las encuestas, no sé si soy evangélico. Creo que hay un Dios, sí, creo que hay un Dios. Pero no sé si es el Dios evangélico que me enseñaron.
Y eso es lo que está viniendo a darse hoy en día en medio de la sociedad. Eso genera dudas. Los chicos de hoy están todo preguntándolo, todo cuestionando. Nosotros hace años atrás, varias décadas hacia atrás, el pastor en el templo decía, no hay que hacer esto. Y a nadie le importaba lo que decía la Biblia. El pastor dijo que no se hace. Porque el pastor era casi el ángel de Dios parado en la iglesia para decir lo que había o no había que hacer. Pasó uno en una época, ¿no? Fue así en una época. Hasta que empezaron algunos creyentes a agarrar la Biblia y decir, oiga, pero pastor, mire, obviamente no en la predicación, sino después conversando con el pastor o con el líder que estaba dando una palabra, y dice, ¿sabe? Pero yo estoy leyendo la Biblia dice esto. Y ustedes nos están enseñando otra cosa. Y mucha gente que no era creyente se convirtió al cristianismo por empezar a leer su Biblia en sus iglesias. Y en muchos liderazgos de iglesias evangélicas se habían establecido ciertas ideas o dogmas o formas de ver la vida y de hacer de acuerdo al criterio del pastor. No, en esta iglesia todos tienen que usar corbatas salmón. Y ya sabe por qué salmón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya no importa, somos pocos los de Cobreloa, pero... No importa. Hermana Gude se ve bonita hoy día. Más linda hoy día. Y nosotros los pastores decíamos en la iglesia, usted tiene que venir a la iglesia, pero tiene que venir con una corbata salmón. Si no, no entra. ¿Cuánta gente quiso entrar a una iglesia evangélica, pero dijo, no tengo terno y corbata para entrar? Y quisimos poner nuestros pensamientos hasta que leímos la Escritura y nos dimos cuenta que habíamos hecho cosas que no estaban conforme a la Escritura. Y en nuestra vida espiritual individual a veces pasa lo mismo. Hoy en día se cuestiona la fe y se cuestiona la Escritura y se cuestiona la creencia en Dios. Y eso, déjeme explicarlo, pero para mí eso es genial. Cuando un chico de la iglesia dice, no sé si creer en Dios. No sé si mi fe va por donde creo que estoy. Y sabe, eso es bueno. Porque las dudas, cuando las aclaramos con la palabra de Dios, afirman nuestra fe. Pastor, pero es que a Dios no le gusta el pecado. Sí, pero tampoco es para andar amenazando al cabro chico. Porque también entonces debieras mirarte al espejo y decir, si haces eso, Dios se va a enojar contigo. Porque la enseñanza y la educación de los hijos no tiene que ser en base a solamente reglas y normas, sino que a que conozcan al Dios que dicen creer. Y en algún momento Dios tiene que hablar a nuestras vidas. En algún momento Dios va a hablar a nuestros corazones. Y en ese sentido nosotros tenemos que cuidar el corazón para no caer en aquellas cosas que el apóstol nos está diciendo en los tiempos finales, cuando Cristo venga. Porque va a venir. ¿Cuándo va a venir? No sabemos. ¿Puede ser hoy día? ¿Puede ser en 1 hora más? ¿Puede ser en 10 minutos más? ¿Puede ser ahora? Me fui. Puede ser ahora. Y saben, nos andamos asustados así como, si viene ahora, ¿qué pasa? Me voy, po. Amén. ¿Nos vamos? Ahora si te dice, no sé, me agarro a la hermana, agarro a la hermana Gude, la más santa, entonces, me agarro a la Gude. Si se va la Gude, me lleva. Si Dios no me lleva, ella me lleva. Tenemos que vivir la vida pensando en que nos vamos ahora. ¿Qué pasa si nos da un ataque cardíaco ahora y nos morimos ahora? No, es que en el último momento yo voy a decir, perdóname, Señor. A veces no hay ni tiempo para decirlo. Te agarró el corazón y uno dice, y listo. No alcanzaste a decir, perdóname, Señor, mis pecados, nada, ni una cuestión. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar velando y orando. Velando significa estén atentos.
Estén atentos a lo que está pasando, al entorno, a lo que estás viviendo. Y orando significa cuida tu relación con Dios. ¿Qué hacemos la mayoría de los creyentes? Oramos. ¿Cuántos oran aquí? Ya todos oramos. ¿Cuántos están velando? Atentos, cuidados, así como, mira, parece que el diablo que anda metiendo la cola acá. El diablo no tiene cola, pero no importa. Velar significa darme cuenta cuando vienen las tentaciones. Velar significa estar atento a lo que está pasando en la sociedad. Velar significa estar atento por la vida espiritual de mi familia. No sé, la salvación es personal, yo me voy al cielo, el resto que se vaya al infierno. No, pues. No, hay familia. Hay amigos. Piense ahora en su mejor amigo que no es cristiano. Si usted se va al cielo, él no. Y la mamá de ese niño, de ese joven o de esa persona está orando, Señor, ponle un creyente al lado suyo para que se convierta. Y usted está al lado de él. ¿Y estamos predicando? Habla, Señor. Cuidado con el corazón. Hay dos cosas que son muy parecidas. Uno es muy antiguo, otro es más moderno en términos de palabras, pero que son lo mismo. Fariseísmo y religioso. Si usted dice, ¿qué es lo que es el fariseísmo, pastor? Es un religioso. Ah, ya entendí. No dijimos mucho, pero se entendió. El fariseísmo era el tipo que iba a la sinagoga, que creía en una fe y establecía lo que él tenía que creer por fe en base a lo que la Escritura le enseñaba, pero vivía hablando como creyente, pero viviendo como un no creyente. Es decir, era cristiano el día domingo en la iglesia, pero de lunes a sábado lo perdíamos. Pasaba a ser primo hermano nomás, no era para hermano. Primo hermano, ahí, medio creyente, medio cristiano. Pero no es así. La Biblia dice que nuestra vida espiritual tiene que ser una vida comprometida con Dios, en gratitud, en amor, porque hemos entendido que estábamos yendo hacia el infierno y fuimos rescatados o alcanzados con el amor y la gracia de Dios. ¿Quién está contento de que no va a ir al infierno? Levante su mano. Bueno, y si está tan contento, ¿está viviendo en gratitud con Dios? Porque eso es otra cosa. El fariseo es sinónimo de religioso y es esa persona que va a una iglesia, profesa una fe, dice yo soy evangélico, ahí en la encuesta, ¿usted qué es lo que es? No, ay, orgulloso, evangélico. Ni siquiera sabe qué significa evangélico, ni entiende por qué el 31 se celebra en la iglesia evangélica y protestante. Y uno dice, sí es lo mismo. Pero ahí nos ponemos evangélicos. Entonces el fariseo, el religioso, es el que va a una iglesia, profesa una fe, pero no practica su fe a diario. Es decir, los amadores de sí mismo que habla el apóstol con Timoteo y le dice, mira, ten cuidado porque en los tiempos difíciles finales habrá gente amadora de sí mismo. Los amadores de sí mismos tienen como prioridad sus propios deseos, sus propios anhelos y en primer lugar están ellos. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Es malo tener deseos, anhelos, metas, objetivos, querer superarme en la vida, querer tener una profesión, querer un buen estatus social o económico, tener una buena familia y casarme y tener hijos, nietos? ¿Y es bueno anhelar todas esas cosas? Por supuesto que sí es bueno. Claro que sí es bueno. ¿A quién le gustaría vivir siempre en una pobreza? No. Por eso acá en la iglesia el año pasado enseñamos sobre finanzas y hablamos sobre el ahorro y cuidar y proyectarnos para poder avanzar en la vida. Si malgastamos nuestro dinero, obviamente nos va a ir mal. Pastores, que no alcanza. Yo sé que no alcanza, pero hay promesas de Dios. Y cuando hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, las bendiciones vienen. Entonces,
Los anhelos, las metas y los objetivos que nosotros queremos plantearnos no son el problema. ¿Cuál es el problema? Cuando estas cosas ocupan el primer lugar. Por si usted no sabía hasta ahora cuáles son las prioridades o las buenas y sanas prioridades de un buen creyente, primero Dios. ¿Qué significa? Todo lo que yo hago pasa por el filtro de ¿le gusta a Dios? Antes de decidir hacer algo, agarre la encuesta bíblica y diga, quiero hacer esto, ¿le agrada a Dios? Sí, estamos bien. ¿Lo permite Dios? Sí, estamos bien. Lo que yo quiero hacer, que Dios permite, ¿daña a mi hermano, daña a mi hermana? Sí, no lo hago. Tiene que pasar por el filtro de si agrada o no agrada a Dios. Si lo que voy a hacer está en la voluntad o no en la voluntad de Dios. ¿Sabe? El fariseo solo es aquel religioso que va a la iglesia, conoce la Biblia, pero en la vida diaria Dios no es su prioridad. A veces ora en casa, a veces lee la Biblia en casa, a veces pone una prédica ahí en el YouTube de Casa de Dios y revisa una prédica anterior de los pastores invitados, de los pastores, los hermanos que están aquí en la iglesia y que han compartido una palabra, y a veces escucha una prédica, está siguiendo la lectura del día que estamos mandando a través de WhatsApp para leer la Biblia en un año, y lo hace, a veces en casa, pero no tiene una comunión con Dios, no tiene esa vida de relación con Dios, que se nota en el compromiso. La búsqueda del placer personal es lo que le interesa a los amadores de sí mismos. Es la prioridad de ellos. La lectura de la Biblia, la oración, todas esas cosas se hacen, pero no son prioridad. Yo digo, voy a ir a leer la Biblia, pero ahora empieza el capítulo de la novela, la serie, está el estreno. Y yo digo, después voy a leer. Lo otro también puedes verlo después, pero ves cuál es tu prioridad. Hay un jugador de Argentina que celebró la Copa Mundial. No hablemos mucho de eso porque duele el corazón. Hay un jugador de Argentina que disfrutó tanto que habían ganado la Copa que olvidó al hijo. Un pequeño detalle. Y ahí estaba celebrando y habían salido y habían hecho un montón de cuestiones. Y él dijo, mi hijo, ¿es malo salir campeones? No, de eso sabemos. ¿Es malo disfrutar las metas alcanzadas? No. Pero cuando olvidas prioridades, entonces sí se transforma en algo que no es bueno. Pastor, estaba cansado anoche y me fui a acostar y no alcancé a orar. Está bien, nos ha pasado a todos. Todos hemos dicho en algún momento de nuestra vida espiritual, Señor, te doy gracias por... Todos la hicimos. Confiesen sus pecados. ¿Quién se quedó dormido tratando de orar? Yo fui primero. A ver. Poquito, los demás son todos espirituales. No tienen problema con Sabanás. Qué bien. Miren lo que dice Mateo 23, versículo 2 y versículo 3. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, estos tipos saben de Biblia, saben lo que la palabra de Dios enseña. Así que lo que les digan a ustedes que tienen que guardar o que tienen que hacer, guárdenlo y háganlo. Porque ellos les están diciendo la palabra de Dios. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Cuántas veces te encontraste con una persona que no va a la iglesia? Incluso a veces gente que no es cristiana y te dice, ¿por qué no estás yendo a la iglesia? Y uno dice, ¿y este?
¿Cuántos compañeros de trabajo cuando uno se enoja dice, oh, pero cómo? Se acerca un compañero de trabajo que no es cristiano y te dice, me parece que no estáis yendo mucho a la iglesia. Porque se nota. Se nota cuando uno está finito en la vida espiritual. Se nota cuando uno está bien espiritualmente. Pastor, ¿acaso uno no se puede enojar en algún momento? Sí, sí puedes. Tranquilo, no hay problema. Pero vivir enojado. Ser enojón. No, es que a mí yo creo que el Señor me hizo así. Soy el látigo de Dios. No, será mucho. Es que en el fruto del Espíritu yo creo que soy el limón. No. Mire, anoté aquí algunas características. Los amadores de sí mismos, primero, conocen bien la Biblia. Hágase un autoanálisis, si quiere. Un amador de sí mismo, conoce bien la Biblia. Segundo, habla de la Biblia. Enseña la Biblia, pero no vive la Biblia. Es decir, en la iglesia parecemos ovejitas del redil del Señor, ¿no? Somos ovejitas muy alegres. Pero llegamos a la casa y nos transformamos en lobezno. ¿Se acuerdan de lobezno? El primer lobo cristiano. Si no conoce a lobezno, no vino al culto de Navidad. Pero le podemos mandar el video. Lobezno. ¿Cuántos lobeznos hay? No aquí, porque aquí somos todos ovejitas, ¿cierto? Amén, se dice. Cuando vemos a un religioso, cuando vemos a un fariseo, cuando vemos a un amador de sí mismo, nos recuerda la parábola de los dos cimientos. ¿Se acuerdan? El hombre que construyó su casa sobre la roca, el hombre que construyó su casa sobre la arena, y vinieron las tormentas, las dificultades de la vida, y el que tenía su casa puesta sobre la roca, dice que permaneció firme. Pero aquella casa que había sido construida en la tierra, se derrumbó porque obviamente estaba en la tierra y se vinieron a hacer los socavones. Parece que era la tierra de altos pisos esa cuestión. Vinieron las lluvias y se hizo el socavón y se cayó la casa. De eso hagan altos pisos, sabemos. Eso significa que no tienen una vida espiritualmente sana. Que conocen la Biblia, que incluso a veces no estando bien con Dios, dan consejos. Mira, yo te aconsejo, la palabra del Señor dice esto. Pero no estoy bien con Dios. Y eso hacían los fariseos. No tienen una vida espiritualmente sana. No tienen una comunión con Dios. ¿Cómo oraban los fariseos? Así. Padre, gracias porque no soy como este. Imagínense el fariseo. Así oraban los fariseos. Y dice la Biblia que se paraban en la esquina de las plazas para orar. Imagínense que usted está parado, va caminando ahí por la Plaza Prat, va caminando por la Plaza Prat, y de repente al lado suyo alguien levanta la mano y dice, gracias, Padre. Y yo digo, ¿qué pasó? Deben estar predicando. No, era un fariseo que estaba ahí. Gracias Dios, porque no soy como estos pecadores. Y así oraban los fariseos. Y levantaban la voz para ser vistos, dice la Biblia, de los hombres. Así como aquí vengo yo. Y la Biblia dice, no seamos nosotros como estos. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Qué hizo Jesús? Mostró humildad. Mostró humildad. Y la mejor forma de mostrar y explicar la humildad a sus seguidores fue cuando le lavó los pies a los discípulos. Más rato tenemos aquí toallas y trajimos para que le laven los pies, así que si hoy día no se bañó en la mañana. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo lo siguiente, se mandó la frase, luego la enseñanza y luego mostró.
Es decir, la frase, ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro. Esa es la frase, ¿no? Así como, oh, ahí viene la enseñanza. Y tienen razón, porque yo soy el Maestro y soy el Señor. Pero, enseñanza, si yo soy el Maestro y hago esto, aplicación de la enseñanza, dice la Biblia que se arrodilla y se pone al lado de los discípulos y les empieza a lavar los pies a cada uno. Dice, aprendan esto. No se trata de tu título. Si hermano, ¿qué hace en mi silla? Sale de ahí, soy el pastor de la iglesia. Nada, que se siente y cuál es el problema. Ahora algunos están preocupados porque de repente ponemos 3 filas acá, 5 filas acá y dicen, ay, ¿dónde está mi silla? A veces uno dice, oh, los pastores tienen re buena memoria, saben cuando uno no va al culto. No, es que usted siempre se siente en el mismo lado. Así como, oh, no vino. Porque esa es su sillita. Y algunos la pagaron. Así que no se enoja, si no se halla en la silla, me voy. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo lo siguiente, no se trata del título. No se trata de en tener claro quién soy, sino de cómo muestro lo que soy. Yo siendo el Maestro y el Señor, dijo Jesús, lavo los pies de los discípulos. Culturalmente, Jesús jamás habría lavado los pies de sus discípulos. Culturalmente, jamás. Porque en esa época el que lavaba los pies era el último sirviente. Si yo tenía 10 sirvientes en esa época, el último, el más fome, el más malo, el más nuevo de todos, a ese lo mandábamos a lavar los pies. Porque ¿quién quiere lavar los pies? Hoy en día nos echamos talquito y cremita y cuestiones. Pero en esa época, nada, chalas nomás. Ahora imagínense los vehículos de esa época, lo que dejaban en el camino. Entonces, no era agradable hacerlo. Por eso mandaban al último sirviente, al que nadie quería. Y Jesús dijo, yo soy el Maestro, pero yo lo hago para que ustedes entiendan que aunque yo tenga un título, soy el más humilde entre ustedes. Porque ahí Jesús mostró la famosa frase de, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Cuánto hemos dicho, Señor, usa mi vida, Señor? Hermanito, ¿puede usted hoy día limpiar los baños? No. El Señor me llamó para otras cosas. Ah, ya. Me acordé de la obra de teatro que hizo la hermana Judith. ¿Se acordó al tiro, no? Usa mi vida. Y no quería hacer nada en la iglesia, pero quería irse a las misiones. Es diferente a aquel que no conoce la Escritura o que las está recién aprendiendo a conocer y aún no sabe cómo vivir el cristianismo. Si usted es nuevo en las cosas del Señor y tiene un corto tiempo conociendo de la Biblia, probablemente usted haga cosas que a Dios no le gusten. Y Dios dice, tranquilo, estamos en primero básico, no te vamos a pedir que hagas cálculos. Estamos en primero básico. Pero a medida que vas conociendo la Escritura, tenemos que ir cambiando. Hay que tener cambio. La Biblia dice y enseña que se deben ver los frutos de alguien que está arrepentido. ¿Cuál es el fruto de un arrepentido? Cambio. Señor, perdóname porque yo hice esto. ¿Estás arrepentido? Sí, cambia, no lo vuelvas a hacer. Algunas cosas necesitan un proceso, otras cosas son más rápidas. Para algunos es más fácil dejar algunos pecados o algunas cosas que no se deben hacer, para otros es más difícil. Pero aunque sea más difícil para algunos, el cambio se tiene que ir notando. Es como en el control de niño sano, 1 metro, al otro año, 1 metro, al otro año, 1 metro. El doctor no le puede decir, estamos creciendo, ¿eh? No le puede decir. Tiene 1 metro, no hay cabro chico. Pero cuando hace las cosas que se van dando, ejercicios, comer y hacer esto, otro,
o vitaminas, si fuese caso necesario, en algún momento se va a ir notando el crecimiento. Quizás no va a ser así como ahora, no, ahora tiene 3 metros, cabrón chico. No, quizás el próximo año va a tener 1,10 m. Y dice, creció re poco, pero creció. Se está notando su crecimiento. Nuestro cambio, nuestra manera de vivir para Dios no puede seguir siendo siempre la misma. Si el año 2022 usted no creció, no le predicó a alguien y tiene un discípulo, algo está mal. Porque somos llamados a formar discípulos, a predicar el evangelio, que esa persona se convierta al Señor, se acerque a Dios y enseñarle a esa persona lo que yo voy aprendiendo. Es que yo no sé mucho, sabe más que el que está recién un día. Y puedes enseñarle. Y los que somos más antiguos ya no tenemos excusa para decir, no, es que yo no sabía, porque lo hemos escuchado infinidad de veces. Lo más difícil en esta época del posmodernismo es que los valores se tratan de construir bajo mi criterio. Como dijimos al principio, a mi manera. Es decir, los amadores de sí mismos en esta época quieren construir una fe a su manera. Es decir, no, yo creo en Dios, amo a Dios, estoy con Dios, pero no voy a la iglesia. ¿Han escuchado a esa gente? Gente que no va a la iglesia. No importa si no esta, ¿no? Vaya a cualquier iglesia, no se preocupe. Pero vaya a alguna iglesia. Porque el que es hijo de Dios o hija de Dios es parte de una comunidad de fe. Es parte de un lugar. Pero ¿sabe? Los amadores de sí mismos, dijimos al principio que a veces van a la iglesia, pero no son parte de la iglesia. ¿Ya? ¿Quién es parte de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? En el Salmo dice que debemos plantarnos en la casa de Jehová. Es decir, es como que a nosotros hiciéramos aquí un hoyito en el piso y plantáramos aquí un árbol. La Biblia habla de palmera específicamente o cedros del Líbano, pero hágase la idea de que vamos a plantar un árbol aquí y el árbol está puesto en la tierra y va a crecer, ¿cierto? Y si lo plantas en tierra, crece más grande que aquellos hermanos que yo les denomino los hermanos maceteros, que están en la iglesia, pero no crecen. Porque tienen un límite. Porque no están plantados con los demás. Cuando nos plantamos junto a otros en la casa de Jehová, nos ayudamos mutuamente a nutrirnos. Quizás mis raíces no alcanzaron agua, pero la planta de al lado nutre al que está al lado. Y juntos van creciendo. Y eso es algo hermoso. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos congregarnos. Vaya, congréguese. ¿Para qué? Para que podamos vivir juntos y practicar juntos lo que el Señor nos está enseñando, juntos para crecer. No, yo voy cuando quiero. A mí nadie me obliga porque Dios está conmigo. Sí, pero nadie me obliga a ir a la universidad. Mi memoria, mi cabeza está conmigo. Sí, pero si quieres titularte tienes que ir a la universidad. Y tienes que aprender disciplina. Hay que entrar, hay que sentarse, hay que escuchar y aprender. Ah, pero yo lo puedo googlear y aprender en YouTube. Sí, puedes aprenderlo en YouTube, pero no tendrás un título. Y esa es una gran diferencia. Porque para entrar al cielo no necesitas tener conocimiento de Dios, ni de la historia de Dios, ni del proceso de salvación de Dios. Tienes que tener a Cristo en el corazón. Pero el tener a Cristo implica también hacer las cosas que corresponden. No a mi manera, no como los amadores de sí mismos que hacen las cosas a su manera. Yo creo en Dios como yo creo que esto no es pecado. Así que yo puedo ser un cristiano que hace esto que es pecado, porque yo creo en Dios a mi manera. Y eso te aleja de Dios. Aunque estemos en una iglesia, aunque hagamos cosas en una iglesia, porque lo que le dice a Dios y le muestra a Dios que nosotros estamos bien delante de Él es cuando el reflejo de la palabra de Dios se ve en mi vida. Alguien graficó una vez lo siguiente: si quieres saber si estás bien delante de Dios, párate en el espejo
que es la palabra de Dios. Entonces tú dices, yo soy así. ¿Qué dice la Biblia que debes ser? ¿Cómo debes ser? Y si tú eres como la Biblia enseña, vas bien en esa área. A ver, hagamos un ejercicio rápido. El fruto del Espíritu, 9 partes. ¿Cuáles son? El primero es amor. ¿Cuántos de aquí tienen amor y muestran su amor a todos? Si pensaba que yo iba a decir cuántos tienen amor, todos vamos a decir yo. Porque el creyente que tiene amor, dice la Biblia, que ama a sus enemigos. O sea, si yo amo a mi enemigo, el tipo que me quiere hacer daño a mí, los que están a mi lado, quienes quieran que sean, son más fáciles de amar. Porque el amor está en mí y eso es lo que yo expreso. Por eso el desafío de la Biblia es, sea como Dios quiere, no como usted quiere, porque si no yo me lleno de amargura, de rencores, de rabia, enojo. Es que yo soy así. Fuiste así sin Dios. Pero con Dios, tu vida tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia. Tienes que ser benigno y bueno. Benigno y bueno significa bueno de dentro que se ve hacia afuera. Un hombre manso, una mujer mansa, ahí, tranquilo. Le gritan, le dicen un montón de cuestiones y usted no pierde su compostura. No se deja menospreciar, no se deja maltratar, son cosas diferentes. No se deja pisotear, no son cosas que son compatibles con mansedumbre. Pero sí significa, no me voy a alterar. Lo que me están diciendo un montón de cosas y no me voy a alterar. No quiero perder el gozo, no quiero perder la paz. Pero a veces usamos la excusa de que yo soy... y no. Cuando estamos con Dios en el corazón, van a venir sí o sí los procesos de cambio. Y en un momento Dios nos va a mirar a los ojos y nos va a decir, ¿sabes qué? Hay que conversar sobre este tema. Tenemos que arreglar este tema entre nosotros. Y a veces Dios nos dice, Ronald, todo bien en eso. Ronald, excelente en esta área. Ronald, en esto estáis más o menos, pero vas bien. Y ¿sabes qué, Ronita? Ven, siéntate, conversemos. De este tema hay que conversar. Los religiosos, por eso no tienen intimidad con Dios. Porque saben que en algún momento Dios le dice, ¿sabe qué? Siéntate y conversemos. Por eso que se ora, se dice un par de versículos, se repite una oración modelo. Pero no se quiere buscar una intimidad con Dios. Los amadores de sí mismos se justifican. ¿Y por qué yo no puedo hacerlo si mira el hermano de allá también lo hace? Pero él está en pecado, po. Ya, pero ¿y por qué yo no puedo? ¿Por qué es pecado, hermano? Pero mira, yo conozco un pastor que también lo hace, pero está en pecado. Entonces se puede. Le estamos explicando que no, que la Biblia dice que no, pero busca formas de justificar que sí se puede. Se fija en el único hermano que no está haciendo lo que es correcto y se olvida de los 100 hermanos que están haciendo la voluntad de Dios y se preocupa de ese. Mira, ve, yo también puedo hacer eso. Pero no se fija en los otros santos que hay en la iglesia que están haciendo bien las cosas, como para decir, yo quiero ser como ese hermano, como esa hermana. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la Escritura nos enseña que nosotros debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Si nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces nos va mal. Y no porque Dios se enoje, si Dios sea un ogro, no. Porque las consecuencias de nuestra desobediencia no son buenas. 3 cosas que debemos hacer durante todo este año para tener una vida espiritualmente sana, pero que no sea a mi manera. Primero, una buena relación con Dios. ¿Qué significa una buena relación con Dios? Tiempos de oración. Pastores, que a mí me cuesta orar. Imagínense que su hijo chico no quiere comer y le dice, no, es que a mí me cuesta comer esa comida. ¿Qué le va a decir usted? Te la comí, no.
Entonces usted dígale a su carne que no quiere orar, dile, vas a orar. Es que me cuesta orar, vas a orar. Y te enseñas y te disciplinas en oración. Ahora, no te obligues a orar 1 hora si no estás acostumbrado a orar. ¿Cuánto oras? 5 minutos. Bueno, 3 minutos al día. Sí, más o menos 3 minutos. Bien, mañana ora 4. O procura llegar a 5. Pero no digan, mañana ayuno y oración. A las 11 de la mañana estáis batados. Ay, tengo hambre. Porque no tienes práctica. Necesitas practicar. Practique la oración, tiempos de oración, tiempos de intimidad con Dios. Cuando tú sientes que Dios te está hablando y te está confrontando con esas cosas que a Dios no le gustan. Ahí no se pare de la oración, siga, aguante. Porque Dios dice la palabra que nos perfecciona. ¿Pero cómo nos perfecciona? Cuando nos confronta y nos dice, ¿eres amoroso? Sí, Señor, soy amoroso. ¿Tienes paciencia? Sí, Señor, soy paciente. ¿Te enojáis? Sí, Señor. Conversemos de eso. Así, 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 y Dios nos va a ir enseñando y mostrando cómo ir haciendo la voluntad de Dios. Pero para eso hay que pasar tiempos de oración, de intimidad. No es sentarse en el libro y decir, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, Señor, mira, no tengo plata para pagar la luz, me está yendo mal en la U, no sé si voy a pasar de curso. No. Intimidad con Dios no es expresarle mis necesidades y mis crisis. Eso lo hago en mi tiempo de oración con Dios. Pero intimidad con Dios es cuando conversamos. Señor, mire, se lo grafico para que se pueda entender súper fácil. Yo puedo tener tiempo de oración con Dios diciendo, Señor, no tengo plata para pagar la luz. Y necesito, Dios, que hagas algo, no sé, que alguien se equivoque y pague mi cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado o no? Ah, uno va a pagar la luz, va a pagar una cuenta y dice, no, ya está pagado. Yo no pagué. No, pero está pagado. Seguro yo no pagué. Bueno, no sé, pero en el sistema usted no tiene deuda. Si alguien se equivocó y usted fue bendecido, dice gracias, Señor. Si usted se equivocó, dele gracias al Señor nomás. Yo le puedo decir a Dios que necesito esto y esto otro en mis tiempos con Él. Pero en la misma oración donde yo le estoy, Señor, no tengo plata para pagar la luz, Señor, y dime, ¿esta mujer es para mí o no? En la misma conversación no puedes conversarlo. No puedes en la misma conversación. Hay una conversación aparte, así como que, Padre, aquí estoy, quiero hablar contigo sobre la sierva. Esa mujer que va a la iglesia y que, aleluya. Esas son conversaciones de intimidad, que no las converso en la mesa con Dios, en un montón de conversaciones. Y entonces el Señor me dice, sí, hijo, es para ti. Y uno dice, ¿en serio? Pero a veces Dios te va a decir, no, no es. Y nos quedamos todos callados. Eso es cuando entras a la intimidad con Dios y entiendes que Dios te está diciendo no, pero es por tu bien. En la intimidad con Dios, a veces nadie habla, estamos los dos así. ¿Ha conversado con su esposa así, mirándose sin decir nada? Bueno, quizás alguna vez le va a pasar que va a estar mirando a su esposa o a su esposa y van a estar los dos así como... Y eso se consigue de tanto tiempo estar juntos. Pero cuando no nos conocemos, nos miramos y uno parte para el otro lado y me dice, pero ¿cómo? Es que yo entendí, pensé que, pero no era así. Y cuando no tengo intimidad con Dios, pasa eso. Pasa eso. Pero pastor, yo oro harto. Está bien. Pero intimidad con Dios son cosas diferentes.
Aquí somos confrontados con el pecado. Somos confrontados con nuestro mal carácter, con nuestras malas formas de ser. Lo segundo, una buena relación con la palabra de Dios. Es que, pastor, yo soy malo para leer. Yo personalmente soy súper malo para leer, malísimo para leer. Pero leo la Biblia, la escucho dramatizada, la escucho de mil formas para que pueda entrar. Porque leyendo me cuesta. Pero no digo, me cuesta. No, busco la forma de hacerlo. Algunos estos días me decían, pastor, qué lindo lo que estás mandando del audio porque es dramatizado y me gusta. Bien, si eres malo para leer, busca la forma de escucharla, de verla. Hay aplicaciones de Biblia para niños tan lindas para jugar con la Biblia mientras escuchas que te enseñan la Escritura. La palabra es la que te lleva a cambiar carácter. No la oración, no los momentos espirituales cuando estás con el Espíritu Santo. Lo que te cambia es la palabra de Dios. Es la que te confronta, la que te dice no seas así, porque Dios dijo que tienes que ser de esta otra manera. Y por último, una buena relación con el cuerpo de Cristo. No puede haber un creyente que no esté congregándose. Cuando eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres parte de una iglesia. Porque en la iglesia está el cuerpo de Cristo. Sí, somos todos templos del Espíritu Santo. Sí, yo puedo estar en la playa y tener intimidad con Dios, sí. Pero en un momento determinado de mi vida, sí o sí, debo ir a la iglesia. Porque el mismo apóstol que nos está hablando esto, también dice, no dejen de congregarse. Porque cuando se congregan, el cuerpo junto, todos nosotros, nos juntamos con Cristo. Y dice la Escritura que es ahí, cuando estamos juntos, que Dios derrama bendición y vida eterna. Pero sin congregarme, me enfrío. Sin congregarme, me entibio. Y sin congregarme, en algún momento, lo que antes para mí era pecado y yo no lo hago, comienzo a hacerlo. ¿Por qué? Porque dejo de recibir la vida eterna que solo recibo cuando estoy en el cuerpo de Cristo. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Primero analice su vida. Hay un análisis primario, rápido, que uno hace ahora, en estos momentos, así como que de 1 a 7 tengo un 4. Bueno, por lo menos no es rojo. Uno hace un análisis rápido. Lo segundo, confróntese con la palabra de Dios. No diga yo soy así, diga, ¿cómo dice la Biblia que debo ser? Y tercero, ore para que el Espíritu Santo le lleve a tener una vida espiritualmente sana. Que es una vida importante, una vida espiritualmente sana. Porque muchos creyentes están en la iglesia y cantan y hacen muchas cosas. Pero si tuviésemos que ver la vida real de una persona, el rostro real de lo que está viviendo una persona, a veces simplemente veríamos rostros tristes, amargados, cansados. Pero no porque están viviendo circunstancias difíciles, sino porque Dios no ha estado con ellos en esas circunstancias.